Maestro Luis. No escuché. Hola, buenas tardes. Maestro, ¿cómo está? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí andamos. A ver si ya estamos. No lo veo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. A ver. Sí, Ah, sí se sí, ya. escucha. Ok, ya. Ok. Todavía anda trabajando. Sí, pues ahí estamos en el juzgado. Ya sé. Ujú. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos como cada jueves. Hoy por excepción lo hicimos en este horario de las 17 horas, pero ya estamos como cada jueves de manera previa al inicio de nuestra gran maestría en Derecho de Daños que está dirigiendo la doctora Marisol Martínez Reyes, quien se ha encargado de toda la parte académica de esta gran maestría y que cada día jueves nos trae a diversos invitados para que nos hablen de algún tema en particular en relación a la maestría, evidentemente. Y bueno, pues mi querida Sol, bienvenida como siempre. ¿Me ayudan con la imagen? Gracias, Cristi. Muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto Buenas tardes. saludarlo y tenerlo con nosotros en este espacio para que nos pueda compartir un poco de su experiencia y de conocimientos. Bienvenido sea. Al contrario, muchas gracias a las dos por haberme invitado y por participar en esta interesante y más que, eh, pues, pues más que nada interesante esta maestría en Derecho de Daños, en donde pues es muy poco explorado el tema y también muchas cuestiones que en los planteamientos de la demanda y en las resoluciones que emitimos, pues a veces nos sigue fallando un poquito, pero yo creo que con esto nos va a perfeccionar muchas cosas. Así. Así es. Pues todo el foro jurídico lo conoce, está ya con nosotros conectado mi querido maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México y que además dirige nuestro grupo de estudio en materia civil, familiar y mercantil con nosotros aquí en INDECAC desde hace muchos años ya y que ahora lo tenemos 100% virtual y que está con nosotros todos los días domingo. Y precisamente hoy está con nosotros el maestro para hablar de este gran tema con mi querida Marisol, para hablarnos de los daños extrapatrimoniales, porque también es importante, Mari, conocer toda la perspectiva judicial, ¿no? Nosotros vemos todo el ámbito del abogado postulante, pero también necesitamos conocer un poquito de esa perspectiva judicial en este tema y sobre todo enfocado a la maestría en Derecho de Daños. Pues bienvenido como siempre, mi querido maestro. Gracias, Pues, Cris. Y déjame decirte que tomas un tema muy interesante porque no sabes qué ganas de hablar con un juez con respecto a este tipo de temas, porque nosotros como abogados postulantes, entre nosotros nos platicamos, oye, ¿tú cómo le haces? ¿Qué estrategia? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pero nada como un juzgador para que nos diga en qué nos estamos equivocando, qué es lo que estamos haciendo mal, de qué manera nos puede ahora sí que optimizar nuestro trabajo y sobre todo el conocimiento desde su perspectiva, desde el juzgador. Y decía yo, es una oportunidad muy importante y de verdad les invito a todos los que están ahorita conectados
a que no lo dejen ir sin las preguntas, ¿eh? Porque esta oportunidad no se tiene todos los días. De verdad, hablar con un juzgador sobre un tema, como dice el doctor, poco explorado y que a muchos todavía nos falta y nos fallan muchas cosas. Entonces, ahorita vamos a poner primero que nada en contexto. El tema de hoy es hablar sobre los daños extrapatrimoniales, que son, ¿hay algún catálogo de tipo de daños? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cuál es la dificultad que se enfrenta a los juzgadores cuando determinan el monto indemnizatorio? Esa difícil tarea de poner un número a una situación muy desafortunada que luego pasa. Pero bueno, esto es como que el contexto de lo cual vamos a hablar a lo largo de esta hora. Pero primero que nada vamos a conceptualizar, doctor, si le parece bien, qué podemos entender por los daños extrapatrimoniales, porque estamos muy familiarizados con lo que es el daño material, lucro cesante, daño emergente. Creo que ese tema lo debemos tener un poco superado, pero el problema es cuando estamos hablando de cuestiones extrapatrimoniales, situaciones que no son tangibles y de qué manera la norma nos establece qué son y cómo los podemos identificar. ¿Hay algún catálogo? Bien, bueno, primero, gracias maestra, gracias doctora, porque bueno, este es un tema bastante amplio y al final del día bastante novedoso. Bien, yo quisiera hacer el contexto de lo que es un daño extrapatrimonial. Y bueno, pues esto me gustaría tratarlo desde el punto de vista de las relaciones extracontractuales y distinguirlo de responsabilidad civil. En este caso, sabemos perfectamente que ya lo dijo la doctora, el daño cesante, el daño en un momento dado que se da en relación a una relación contractual. Sabemos que el código no nos define todos estos daños, pero sin embargo, ¿qué es el daño en términos jurídicos cuando es una relación contractual? Entonces es una pérdida o menoscabo que sufrimos en un patrimonio. Ese es el daño y ya lo vemos en lo que es tangible. Y lo no tangible es cuándo lo vamos a ver o cuándo lo vamos a percibir. Dicen, ¿hay un catálogo? Bueno, a ver, de acuerdo a lo que es, por ejemplo, el Código Civil de la Ciudad de México, que es el que más se maneja, el 1916, y acá en el Estado de México, a partir de 2002, se crea la definición del daño moral. Y esto de daño moral se refiere precisamente a esa afectación del patrimonio no pecuniario, que son los sentimientos, las afectaciones, el honor, la reputación, todo este aspecto de estos derechos difusos que se llaman los derechos de la personalidad. Déjenme decirles que, bueno, al final del día, ¿dónde vamos a ubicar, por ejemplo, este aspecto patrimonial? Ustedes saben que uno de los atributos de la persona es el patrimonio. Y siempre se nos enseñó en la universidad que es todo aquello que es cuantificable y que es susceptible de valoración. Sin embargo, también les falta establecer que también existe un patrimonio no pecuniario. Y es precisamente donde vamos a ubicar esta situación de estos daños extracontractuales. Y en este caso particular, es aquí donde vamos a ubicar precisamente esta cuestión del daño que no es susceptible de visualizar, pero sí de sensibilizar, porque no me van a dejar mentir que todas aquellas personas que en un momento dado se ven afectadas por una situación de daño en los sentimientos, en su honor, en su reputación, en sus creencias, inclusive en su propio aspecto físico, no es un daño que tenga que ser visualizado como un daño material, ¿me explico? Pero en este caso se refiere precisamente a este tipo de cuestiones que en un momento dado, decían hace un momento, ¿y cómo lo vamos a cuantificar? Yo les pregunto para dejarlo en la palestra, ¿cuánto vale un sentimiento? ¿Cuánto vale el honor o la reputación de cada uno de nosotros? ¿Sí me explicó? Entonces, esto es lo más importante y lo que en un momento dado tendremos que establecer como daño extrapatrimonial. Toda aquella afectación que sufre una persona en su patrimonio no pecuniario. ¿Cuál es el patrimonio no pecuniario? Pues es precisamente esta circunstancia de los sentimientos, creencias y afectaciones personales, que en un momento dado afectan a su aspecto no físico, pero sí sensible
y psicológico de la persona. Es lo que yo podría decirle en este momento, doctora. Sí, y es que normalmente nos cuesta trabajo identificar y definir el tipo de daño que no es tangible. ¿Cómo se evalúa? Porque si tenemos un daño material, bueno, una prueba podría ser la cuestión de una evaluación respecto al deterioro de un objeto, algo material que, como dices, es tangible, pero cuando es algo que no se ve, como en este caso es el daño moral, el daño a esa afectación, a los sentimientos, creencias, ¿cómo se podría establecer un monto determinado para los efectos de que se cuantifique esa indemnización y sobre todo que lo más difícil, que esa indemnización sea justa, ¿no? Porque también ese es otro tema. Podemos decir, bueno, ¿qué se cuantifica en el caso del daño moral? Eh, si los daños se puedan dar de una manera similar en cada caso concreto, ¿por qué existe tanta polarización en el determinar un cuánto indemnizatorio sobre un daño en particular? ¿Qué es lo que juega en esto? Y creo que es una pregunta que todos los abogados litigantes nos la hacemos. ¿Qué pasa por la mente del juzgador al momento de determinar el cuánto un indemnizatorio respecto a un caso particular, digamos, en un fallecimiento de una persona? ¿Por qué unos jueces determinan una cantidad y otros determinan una cantidad? ¿Qué es lo que juega o permea para que haya esa, digamos, esa determinación del juez? Bien, en este caso particular, pues no debemos olvidar que nosotros nos regimos por el principio de legalidad. Y en este caso, el Código Civil nos establece que si, por ejemplo, fallece la persona, en el caso del Estado de México dice que debemos cuantificarlo conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y una persona que desafortunadamente fallece vale, perdón por la expresión, 730 días de salario mínimo. ¿Cuánto es? Híjole, estamos hablando casi como de 25,000 pesos, no sé, más o menos, no tengo ahorita la cuantificación, pero póngale esa situación. Creo que en un momento dado, pues sabemos que el derecho al cadáver o el derecho a esta situación no es cuantificable. Yo siempre he dicho que este tipo de situaciones es una carta a los Reyes Magos, porque también vamos a verlo desde la perspectiva de quien reclama ese daño, porque cuántas veces no me ha tocado ver demandas, y yo creo que se han familiarizado con las cuestiones norteamericanas, vienen y me piden 5, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, cuando quizás la persona que causó esta situación no tiene esa capacidad económica. Ese es un factor que debemos tomar en cuenta. La indemnización que tienes que pedir es en base a la capacidad económica de quien causó el daño, en este caso, en este tipo de situaciones. Ahora, en este caso particular, no solamente es la pérdida de alguien, sino el daño que ocasiona a todos sus familiares. Por ejemplo, si era un padre de familia y bueno, en un momento dado pues, deja hijos, pues también podremos ver ahí en un momento dado qué perjuicio les ocasiona a ellos, que era el sustento de esa casa. Y no solamente es lo que vale el cadáver, sino las consecuencias que implica que esta persona no esté presente en la vida de esa familia. El daño psicológico a los hijos, el daño psicológico a la consorte, si en un momento habría que ver. Todo este tipo de cuestiones, y que bueno, a rajatabla le diría, doctora, ¿sabes qué? Pues la ley me dice que nada más si se suscita esta situación, pues tendríamos que pagarle conforme a la Ley Federal del Trabajo. Y tan se acabó. Pero no, el código me dice, y tampoco es muy claro, debe tomarse en cuenta cuáles serían las consecuencias del daño. Y aún así, híjole, lo deja muy abierto. ¿Cuáles son las consecuencias del daño? Podemos encontrar muchas, pero si las centramos, es qué ocasiona la pérdida de un familiar o de un ser querido a raíz de una circunstancia de esta naturaleza. Claro que produce una afectación emocional, claro que produce una afectación económica y claro que produce una afectación en el desarrollo de unos niños que en un momento dado que se quedan sin papá. ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Bueno, la única regla objetiva, porque si nos vamos a un plano subjetivo, pues diríamos no hay dinero que cubra eso, ¿no? Si nos vamos a una regla objetiva, pues podríamos ver las estadísticas del INEGI, cuánto es la percepción que pudiese tener una persona en una proyección de 10 o 15 años, ¿no?
pero eso tampoco sería una solución, pero sí tendría que ser un parámetro en base a lo que gane esta persona. Entonces, como usted bien lo refiere, es muy difícil el quantum para poder establecer esa indemnización que podríamos hacer, y estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser completa, pero ¿se podrá conforme a la capacidad económica de quien causó el daño? Esa sería también otra pregunta. Sí, y fíjense que en el foro todas estas preguntas siempre salen a la luz. ¿Qué pasa cuando la persona que es responsable no tiene la capacidad económica para solventar la indemnización? Bueno, recordando que en materias de carácter civil no se puede encarcelar a nadie. Yo lo que les digo es, te sientas a llorar en la banqueta porque de verdad, si no tienes una garantía, una póliza de seguro, la solvencia, ¿no? De algún obligado solidario que pueda entrar a la reparación del daño, es difícil. Entonces, estos casos son muy complejos, doctor, salvo su mejor opinión. Y la verdad es que entre más avanzamos con el tema de las reparaciones, existen cada vez más dudas que muchas veces la Corte no ha sabido dar respuesta. Estamos hablando de los alcances de una justa indemnización. Cuando yo leí las primeras sentencias que decía, bueno, ¿qué es una justa indemnización? Dice, nada que empobrezca ni tampoco que enriquezca, ¿no? Entonces yo dije, wow, no, me quedé igual. Yo creo que estamos en un momento en el cual se está dando mucho auge a la protección de las víctimas, y no solamente de las víctimas derivadas de delitos, sino las víctimas que resienten un daño, ¿no? Dicen algunos doctrinarios, injustamente sufrido, o que no tenía el deber jurídico de soportar un daño que pueda ser resarcible en el ámbito de la responsabilidad civil. Pero los problemas a los que nos enfrentamos los litigantes es precisamente cuando nos encontramos de los daños extrapatrimoniales, y ese afán de catalogar daños que vienen importados de de otros países o de las sentencias de la Corte Interamericana. Por ejemplo, el daño al proyecto de vida. ¿Qué opinión le merece, doctor, este tipo de daño que también es de los señalados como daños extrapatrimoniales? Híjole, bueno, a lo mejor no sé si estoy en lo correcto, pero esta situación del proyecto de vida es tanto como el daño cesante, ¿no? Que en un momento dado es lo que pudiste haber percibido si estuvieras presente o en el futuro. Ahora, hijo, la cuestión del proyecto de vida es, desde mi perspectiva, es muy incierto. ¿Por qué incierto? Porque no sabemos, cada uno de nosotros, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida mañana. Como bien, pues todo el tiempo nos la pasamos trabajando y a lo mejor tenemos un salario fijo y a lo mejor esa es la perspectiva. Pero sin embargo, a cualquiera de nosotros nos puede pasar un accidente y ese proyecto de vida se ve truncado. Y no estoy hablando precisamente de esta circunstancia de, que sea causada por una situación de un daño extracontractual o un daño extrapatrimonial, sino cualquier enfermedad que me pueda en un momento dado incapacitar para poder laborar. Me queda claro que el tema es que se cause un daño extrapatrimonial, pero lo tomo como analogía para ver qué pasaría si cualquiera de nosotros mañana ya nos vemos impedidos para poder trabajar y cumplir con ese proyecto de vida. ¿Qué pasaría con nosotros? Sin embargo, aquí la cuestión es que en este caso particular, esta reparación integral del daño que se está pidiendo o una indemnización justa, sí tiene que contemplar ese proyecto de vida, porque ¿qué consecuencias trae que una persona que sufre un daño extrapatrimonial pierda esa ganancia o ese proyecto de vida que en un momento dado se puede que en un momento dado pudiste obtener? Y voy a citar un ejemplo. Hace unos días acabo de dictar una sentencia en este sentido, porque una persona, según esto, vive en un condominio y uno de los vecinos empezó a ofenderlo diciendo que era una persona indeseable, miles de cosas.
y interpone su demanda por daño moral e inclusive dice que pide por concepto de indemnización por grados de sus sentimientos 20,000 pesos. Hasta eso no era mucho, pero eran 20,000 pesos. Pero también nos dice que ese daño que le está ocasionando también le afecta a su proyecto de vida porque le resta credibilidad a los demás miembros de la sociedad, ¿no? Y entonces, aquí, yo cuando estaba leyendo esta demanda y el planteamiento, así como las pruebas que fueron ofrecidas, dije, bueno, para su información no fue procedente porque no se llegaron las pruebas idóneas ni necesarias, que ahorita vamos a hablar de las pruebas, pero en este caso particular yo me quedé pensando, digo, bueno, a ver, suponiendo que fuera procedente el daño moral, pues adelante. ¿Y cómo podemos cuantificar ese daño que me está diciendo que le ocasionó esa credibilidad dentro del núcleo social? No me dice a qué se dedicaba, pero vamos a suponer que fuera un carpintero, que fuera, no sé, un mecánico, lo que ustedes gusten y manden. ¿De qué manera le afecta a su proyecto de vida? Porque quieran o no, que en un momento las ofensas que también les decía era que un ladrón, o sea, que era una persona que robaba, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo podríamos cuantificar si en un momento dado se hubiese justificado ese daño efectivamente a su honor o reputación? ¿Cómo podríamos cuantificar ese proyecto de vida? ¿Cómo? O sea, y está bien que está bien que yo lo estoy diciendo porque al final dije, bueno, ¿y cómo cuantifico esa situación si hubiera sido procedente? Al final del día, ¿cómo puedo cuantificar ese proyecto de vida? Si me dijeran que es de un niño, bueno, es más, entre comillas, sería un poco más fácil. ¿Por qué? Porque tiene una proyección a futuro, pero ya de un adulto, de alguien que tiene una situación de laboral o unos ingresos fijos, pues necesariamente nos tenemos que llegar de pruebas indirectas para poder cuantificarlo. Pero, sin embargo, yo lo veo esto todavía muy endeble. Esa sería mi respuesta, doctor. Sí, pues también para nosotros desde el punto de vista de, de la litigada, sí, sí podemos comprender lo que la Corte quiere decir con el daño al proyecto de vida, que es esa autodeterminación, ¿no? De cada persona que tiene de sí mismo para dedicar o decidir a qué quiere hacer en su vida y hacia dónde va, y con motivo del hecho victimizante se pueda frustrar. Creo que eso es definitivamente entendible y pienso yo que es algo diferente a lo que es el lucro cesante. Si bien el lucro cesante sí hay manera de cuantificarlo, porque a lo mejor puedes tener un recibo de nómina, algo objetivo que digas, bueno, esta incapacidad ya no me permite seguir laborando, dejé de percibir tal o cual cosa en los despidos injustificados, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo vívido de lo que es el lucro cesante. Sin embargo, el daño al proyecto de vida es una situación que se indemniza en sí, esa frustración a lo que ya no se puede seguir accediendo por el hecho que me lo está causando, que me está entorpeciendo. Y es ahí donde, si bien es entendible, también el problema es cómo probamos ese daño al proyecto de vida para los efectos del que el juzgador tenga los elementos de tener por acreditado. Y toca un tema muy interesante y creo que es la columna vertebral de este tema, la prueba. La prueba de este tipo de daños, doctor, que para los litigantes es algo súper importante. Muchos de ellos siempre nos escriben diciendo que si se tiene que probar con una pericial en daño moral, porque hoy en día como que está de moda, que si se puede probar con estudio socioeconómico, con una pericial en actuaría, con una pericial en contabilidad, con unos pericial en estudios psicológicos. ¿Cuál sería la prueba idónea, doctor, para poder probar este tipo de daños? Bueno, ahí sí tendríamos que encontrar, en este caso particular, de qué daño vamos a hablar, ¿no? O sea, en este caso, si hablamos del proyecto de vida, pues necesariamente
pues tendremos que ver una situación quizás de trabajo social, quizás unas estadísticas de ingresos del INEGI, quizás en un momento dado también visualizar a juicio de peritos, y la pregunta es, ¿qué peritos van a cuantificar esa situación de esta situación del proyecto de vida frustrado? ¿En cuánto lo vamos a cuantificar? Y obviamente sabemos que este tipo de situaciones, por ejemplo, tratándose de una situación de daño en la reputación, honor y alegues una afectación psicológica, pues podemos cuantificarlo o en un momento dado indemnizar el que se paguen todas las consultas con el psicólogo. Pero eso en un momento dado no da respuesta a la pregunta, sino cómo vamos a saber cuál es la capacidad real de esta persona y hasta cuándo podemos estar exigiendo el cumplimiento de esa indemnización. Primero, yo creo que debemos de partir cuál es su capacidad económica. Y para saber la capacidad económica de una persona, sí necesariamente tendríamos que acudir a una prueba de trabajo social, necesariamente. Partiendo de ahí, ya sabiendo la capacidad económica de esta persona, bueno, pues entonces veremos cuánto. ¿Cuánto es lo que en un momento dado podremos establecer como indemnización? Ahora, ¿qué pruebas, aparte de esta, podríamos ofrecer? Ah, bueno, en un momento dado, saber qué posibilidades, aparte de su ingreso normal o neto, puede tener esta persona. Hablemos de bienes, qué tipo de bienes tiene y que en un momento dado podremos pues, en un momento dado obligarlo a que responda con estos. Es decir, si no cumples con numerario, pues te lo embargamos, ¿no? Y en este caso también particular, creo yo que esta situación del quantum, o sea, cómo vamos a cuantificar, tendríamos que desglosar todo lo que tiene que pagar esta persona, ¿eh? Todo, desde terapia psicológica, si es que es una situación emocional, desde en un momento dado sus salarios que dejó de percibir, también la indemnización que por derecho proceda como por reparación del daño moral. Y esto, pues ya lo tendríamos que aterrizar en una cuestión más que nada objetiva, ¿no? Pero yo siento que la prueba más idónea en este caso para saber el cuánto es la valoración en trabajo social. Esa sería partiendo de la base de la capacidad económica. Porque aun cuando me pudiesen decir, bueno, pues podemos ofrecer psicología y todas las pruebas que ustedes me digan, bueno, sí. ¿Y cómo te va a cubrir todo esto? ¿Cómo va a cubrir toda esa situación si no sabemos su capacidad económica? Porque al final del día puedes tener una sentencia favorable a tus intereses. El problema es, ¿lo va a poder cubrir? ¿Te lo va a poder satisfacer? Y en su caso, ¿cómo vamos a poder establecer esa cuantificación si no sabemos primero cuál es su capacidad económica? Así es. Pero entonces yo aquí entro en una disyuntiva, doctor. En el caso de que la persona no tenga una capacidad económica, la víctima se tendría que quedar sin indemnización. Y en el caso de que una persona tenga una mayor posición económica, ¿se le cuantificaría un daño mayor? ¿No entraríamos ante una situación ¿cómo se llama?, de discriminación, de una situación diferenciada, porque al rico se le impone una carga mayor que al que no tiene una posición económica con respecto a un mismo daño? Estaríamos hablando de, como usted bien lo dijo ahí, lo tomo de una cuestión diferenciada, porque no es lo mismo, y no se trata de pobres o ricos, sino simplemente de la capacidad económica. Imaginemos, por ejemplo, que una persona que es obrera y que gana el salario mínimo, pues también puede tener un carrito, no hablemos de un carro del año, un carrito X, y puede ocasionar un daño. Y en un momento dado, imaginemos que sufre un accidente la persona, queda vivo, pero a lo mejor le tienen que pierde un brazo o una pierna. Obviamente, aparte de la responsabilidad civil, vemos que hay un daño moral. Y en este caso, ¿cómo podríamos exigirle a esta persona que gana un salario mínimo o que es obrero o que gana, quizá ya vamos a poner 2 salarios mínimos, cómo podríamos exigirle una cantidad mayor a lo que realmente percibe? Y esto lo traigo por analogía
como en materia familiar en alimentos, ¿no? Los alimentos se dan conforme a la capacidad económica del deudor alimentario. Y aquí podría hacerse, se oye muy cruel lo que estoy diciendo, pero al final del día, esa sería la realidad, porque no le podemos exigir más de lo que no puede dar quien tiene que reparar este daño. Ok, ok, y en cuanto al estándar probatorio, volviendo a la cuestión de las pruebas, que no lo voy a soltar con las pruebas, No, está doctor? bien. Porque No, está bien. quiero que nos dé tips. En cuanto al estándar probatorio, la carga de la prueba tendría que ser por la actora, ¿no? Pero yo pienso en el caso de la ley del Distrito Federal, el Código Civil de la Ciudad de México. ¿Qué lugar juegan las presunciones? Porque yo cuando empiezo a leer el artículo 1916, empieza diciendo, se presumirá que existe daño moral. Entonces, usted nos hablaba de las pruebas indirectas. ¿Sería suficiente para probar el daño moral con esa prueba indirecta de las presunciones? Pensando en un caso particular, por ejemplo, una persona que fallece un hijo, por ejemplo, algo muy grave, que indiscutiblemente pueda haber daño moral por la afectación, ¿no? De los lazos tan unidos que se tenían. En este caso, ¿sería suficiente la presunción para acreditar el daño moral? Bueno, sabemos perfectamente que una sentencia no se basa en una sola prueba, sino en el conjunto de pruebas que que se llegasen a desahogar y ofrecer. La presunción, sí, definitivamente es una prueba que muchos la desestiman, pero también juega un papel muy importante y tendríamos que concatenarla con las demás pruebas. Ahora, al hablar de pruebas directas o indirectas, sabemos que las pruebas directas son las que se obtienen directamente de la fuente y en este caso, pues, por ejemplo, la confesional es una prueba directa. Y pruebas indirectas, pues serán las periciales, ¿no? Que pueden demostrar este tipo de cuestiones, de daño y de consecuencias que se están provocando, porque tenemos que justificar ese nexo causal. Y por lo tanto, en este caso particular, la presunción sí juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es una presunción? Es el enlace lógico jurídico que se hace de una conducta que se presume que puede dar como resultado con los hechos que están sucediendo o que sucedieron dentro de la problemática. Y por lo tanto, en este caso particular, ¿sí? Sabemos perfectamente que la presunción por sí sola no es una prueba plena, no es una prueba plena, tiene que estar vinculada con otros medios de prueba. Y tendríamos que estar casuísticamente, me queda claro que el ejemplo que usted dice, bueno, y si se muere un hijo, pues obviamente me queda claro que hay un daño y que en este caso particular, por estricta lógica, sabemos que hay una afectación a sus deudos y que en este caso particular también tendríamos que establecer si en un momento dado se concatena con el resultado. Y si lo vemos a rajatabla, tendríamos que decir que sí, por ejemplo, vamos a suponer que el chico falleció. Bueno, en este caso particular, si estamos hablando de un adolescente, ¿cuáles serían las pruebas? Porque también déjenme decirle que a veces ofrecen como un único medio de prueba la carpeta de investigación. Bueno, la carpeta de investigación por sí sola no es una prueba. Sin embargo, tiene que ofrecerse o vincularse con otro medio de prueba. Porque me dicen muchos, es que ahí está la pericial en psicología, está los peritajes de la casuística, cómo sucedió la pérdida de la vida de este muchacho. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, en este caso particular, esa es una prueba documental y que de acuerdo a las valoraciones de las pruebas que se hacen en materia civil o en materia penal, es muy distinta, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que tener más pruebas para justificar que efectivamente se da esta circunstancia de, eh, de la consecuencia. O sea, la consecuencia ya la tenemos, ¿sí? O sea, de que hay un daño, hay un daño. De que hay un daño moral, también hay un daño moral. Y la situación es, en este caso particular, si bastaría nada más la presunción de que, bueno, pues ya falleció, no está el hijo, ¿sería suficiente para dictar una sentencia de condena?
mi respuesta tendría que ser que no. Necesitamos más pruebas para efecto de probarlo en un momento dado, esa situación, esa casuística entre la conducta y el nexo causal entre la conducta y el daño. ¿Me explico? Entonces, pues sí, la presunción juega un papel muy importante, pero tendría que estar concatenada. Mari, si me permites, nada más para que entremos en contexto para toda la gente que se está sumando a las redes sociales de INDECAC, los que están conectados dentro de Zoom, recuerden que estamos en esta charla de cada jueves con la doctora Marisol Martínez Reyes, estas charlas que se organizan de manera previa al inicio de la maestría en Derecho de Daños, y es una charla especial de Derecho de Daños, y hoy como invitado especial tenemos al maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México, y que están hablando de daños extrapatrimoniales para que entren en el contexto. Y antes de que avancen, aquí hay una pregunta bien interesante, Marisol y maestro, porque aquí, ¿qué haces tú, Marisol, en el aspecto de que tú eres la que representas a veces víctimas? O, bueno, ahí tendrás que ver tú los dos factores, o vas por la víctima o vas por el demandado, y el maestro en el cómo resolver. Comenta aquí el maestro Ludwig, dice, entonces las personas que no tienen una buena capacidad económica, y dice, están eximidos de la reparación del daño por incapacidad económica. Esa sería la conclusión, partiendo de lo que estaba diciendo el maestro, de la cuestión de que la reparación tiene mucho que ver con la cuestión de la capacidad económica del deudor, ¿no? En este caso. Y ahí, Marisol, tú como abogada postulante, y dejo la pregunta para ambos porque son diferentes perspectivas, ¿cómo le explicas a tu cliente si es viable, si no es viable, si esta persona va a tener, no va a tener? Porque me queda claro que el juez va a determinar con base a lo que ahorita ha comentado el maestro. ¿Cómo ven? Pues, mira, yo me niego a que la víctima se quede sin reparación. Me niego rotundamente. Pero definitivamente no vamos a hacer como varita mágica aparecer a alguien que responda. Lo que yo sugiero casi siempre es buscar obligados solidarios que puedan reparar el daño. Obligados solidarios puede ser el dueño del mecanismo peligroso, pensando en que muchas veces los conductores no son los dueños, que pertenecen a una empresa que causan el daño, por ejemplo, empresas de transportes, es a veces investigar si hay una póliza de seguro por responsabilidad civil que pueda amparar los daños extrapatrimoniales incluso. Por ahí ya tenemos una tesis que las pólizas que excluyan daño moral son inconstitucionales. Bueno, entonces vemos que ahí la Corte está haciendo un trabajo bastante garantista para poder proteger a estas personas. Seguros carreteros, por ejemplo, que puedan, yo digo, entrar al quite en el tema de la reparación cuando en ocasiones la persona responsable no es solvente, aquellas personas con ese deber de garante para poder eh, hacerlos de una manera u otra, extender la responsabilidad. Eso es lo que yo sugiero cuando la capacidad económica de el directamente responsable no es suficiente para garantizar un daño de esta naturaleza. Bien, bueno, y estoy de acuerdo, o sea, no, esto no significa que lo vamos a eximir. Y bueno, aquí lo que nos dice la doctora, pues sí, hay que buscar la manera de que haya una solidaridad. Sin embargo, bueno, ¿Y qué aquí, pasa cuando no hay una solidaridad? ¿Y qué bueno, pasa cuando no hay una aseguradora de por medio? ¿Qué pasa cuando no hay una empresa de por medio? por eso, Probablemente eso se dirigía el maestro, ¿no? es a lo que yo me refería. O sea, estamos hablando de una persona común y corriente, que no tiene, ¿cuántos de ustedes no han chocado alguna vez? Y con quien choca no tiene ni siquiera seguro. ¿Y qué hacemos? Pues Sí. dices, ya mejor vete y ya me voy, ¿no? Yo me quedo con mi golpe. Sin embargo, por ejemplo, pues si hay una responsabilidad, por ejemplo, en civil, lo conocemos como la responsabilidad quiliana, bueno, pues efectivamente vamos a buscar quién responda por ese daño, ¿no? Como por ejemplo dice la doctora, pues la empresa que en un momento dado el seguro y todo ese tipo de cuestiones, pues sí, eso es en un momento dado lo que podríamos establecer como una cuestión solidaria y que podríamos
establecer que va a haber una indemnización mayor. Pero hablemos de tú a tú, o sea, hablemos de dos personas comunes y corrientes en donde pasa esta situación. El ejemplo que yo les ponía hace un momento de los condóminos, pues fue así, o sea, aquí era de que me ofendiste, dijiste que era un ladrón, dijiste que era una persona indeseable, indemnízame. Aquí lo que estaba pidiendo, bueno, si lo vemos a rajatabla, no era mucho, 20,000 pesos por concepto de indemnización. Si hubiera sido procedente, bueno, es una persona que sí tiene esa capacidad económica y que podría en un momento dado exigirle el cumplimiento de esa obligación. Pero vamos, si en un momento dado lo llevamos, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros llevamos a nuestros hijos a escuelas particulares y sufren un accidente? La escuela es responsable porque momentáneamente les dejamos el cuidado de nuestros hijos. Y la escuela tendría que responder por los daños que le están ocasionando. Muchas escuelas tienen ese seguro. No, es la escuela más el seguro. Y en un momento, bueno, la indemnización sería distinta. Pero en este caso particular, si hablemos, y es a lo que yo me refería, porque también estoy de acuerdo, pues, oye, entonces, ¿para qué me llevas a un procedimiento si no voy a obtener absolutamente nada? Me dicen, pues, ¿sabes qué? Gracias por participar, muy bonita es la sentencia, condenamos a esta persona, pero no tenemos cómo cobrarle. Bueno, yo no digo que no se le va a cobrar, tiene que pagar a la medida de sus posibilidades, porque hablemos de realidades también, ¿no? O sea, no todos tienen un seguro, no todos son solidarios. Y entonces, bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le cobramos y cuánto le cobramos? Fíjense, aquí hay comentarios bien interesantes. Dice Caro Milán, dice, o si el responsable tiene un trabajo, se puede embargar hasta el 30% de su sueldo y se pagaría como si fuera una pensión alimenticia. Evidentemente, esto, maestro, sería un 30% del excedente del salario mínimo, ¿no? Porque así está establecido en la tesis, ¿no? Sería sobre el excedente que Exacto. quede del salario mínimo, ¿no? Y ahí se podría hacer la cuantificación. Dicen, si no tiene para pagar seguro de coche, no deberían de manejar, pero bueno, eso es en el deber ser, pero no pasa aquí. Estamos en México. Dice el maestro Raúl Bolaños, dice, en materia civil, la insolvencia es una realidad. En materia penal, el artículo 20, en materia penal, el artículo 20 constitucional te asegura el Estado garantiza la reparación. Dice, es Bueno, decir, estoy de acuerdo con el señor juez, por ejemplo, un pagaré sin sustento en bienes. bueno, ¿Cómo ven? bueno, a ver, digo, aquí la doctora me puede ayudar en este sentido. En penal, bueno, pues tenemos la ley de víctimas, ¿no? Y que también se toma para poder establecer una indemnización. Pero hasta donde yo sé, no soy penalista, lo digo con toda franqueza, pues no sé si en todos los casos, en materia penal, se aplica la ley de víctimas. Yo no sé. Ahora, en mercantil, ahí sí, en mercantil, si por ejemplo alguien suscribe un pagaré y van y lo embargan y no tiene nada que embargarle, bueno, pues ahí estaríamos en presencia de alguien que no tiene con qué responder en bienes esa deuda. Y obviamente, y esto que quede claro de una vez, digo, yo sé que esto no es clase de mercantil, pero por favor, abogados, hoy en día todavía algunos piden que el señor ejecutor lo declare insolvente. Eso no se hace ahí. Esa insolvencia se maneja a través de lo que se llama el concurso civil, ¿me explico? Y es muy diferente. Pero bueno, en este caso particular, decía una compañera que participó, pues podríamos embargarle hasta el 30% del excedente del salario mínimo. Sí, sí se podría hacer. El problema es cuando no tenemos esa cuantificación, ¿eh? O sea, ese es el problema. ¿Cuántas personas hoy en día, dicen algunos, no tienen seguro dice que si no tienen seguro, porque no manejan, estoy de acuerdo, pero bueno, no, dicen, estamos en México, boludo y pintoresco. Pero ¿cuántas personas hoy en día dicen que ni siquiera trabajan? Me gustaría saber, por ahí alguien dice que vive con 200 pesos y no trabaja y lo mantienen, y cómo, pero bueno, al final del día eso nada más es una cuestión práctica, que por eso les digo, vamos a hablar de realidades, y en este caso particular, si alguien, pues es una persona común y corriente, le prestan una moto o le prestan un carro y choca y causa daño, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues yo, eh,
Yo tengo una tesis y a ver qué le parece, doctor, porque a mí me gusta poner las ideas en la mesa y de ahí lluvia, ¿no? De ideas. Yo tengo la tesis de que la Ley General de Víctimas es para todas las víctimas, llámese en materia civil, penal, administrativa, familiar, porque víctima es aquella persona que sufre un daño, menoscabo en su patrimonio patrimonial o extrapatrimonial y que deviene puede ser de un delito, de una violación a sus derechos humanos o un hecho victimizante. En esos tres supuestos se sitúa la Ley General de Víctima. Entonces, cuando la Ley General de Víctima amplía ese espectro de posibilidades, pienso yo que involucra a estas materias, no necesariamente la penal. Y partiendo de esa premisa, yo puedo decir que se me reconozca y se me den todas las prerrogativas que maneja la Ley Federal de Víctima, Ley General de Víctima, donde existe el pago subsidiario con cargo al Estado, ¿no? Y es algo que yo le digo que estoy picando piedra, doctor, porque eh, partiendo de esa premisa, digo, si yo tengo una sentencia civil por la cual la persona responsable no logra pagar la indemnización, entonces yo podría pedir que entre el fondo de apoyo de víctima, porque al final del día soy víctima, a lo mejor no de un delito, pero sí soy víctima porque la ley me considera tal de una responsabilidad civil que no ha sido cubierta. Entonces, eh, es una posibilidad que yo veo, pero abogados hay que picar piedra para que esto llegue al escritorio de los jueces y los jueces nos puedan decir si tienes razón o no tienes razón y al final revisar esta situación, porque a mí me parece algo inclusive discriminatorio e inconstitucional que la Ley General de Víctimas nada más aplique para delitos, para hechos victimizantes derivados de delitos cuando la misma ley inicia en su artículo primero diciendo que es para las personas que se le ha afectado, ya sea derivado de delito, está hablando de derecho penal, desde luego, violaciones a derechos humanos, que también puede ser transversal, o sea, entre particulares puede haber violación de derechos humanos o derivadas de hechos victimizantes. Ahí ya nos quita del catálogo de delitos y el hecho victimizante puede ser perfectamente un 1910 del Código Civil, alguna conducta que vaya en contra de de la norma, puede ser un hecho victimizante. En base a eso, pues me sitúo en el supuesto de la norma, soy víctima, aunque no esté en la materia penal, y si la Ley General de Víctima me dice que si no te pueden reparar el daño, el responsable directo, el Estado lo puede hacer a cargo de un fondo, que para eso está diseñado. Pero bueno, son experimentos que ahorita estoy haciendo, doctor, y que pretendo que en un momento dado llegue al escritorio del juez y me diga, bueno, sí o no. ¿A usted qué le parece esa postura? Bueno, estoy de acuerdo en cuanto a que, bueno, ya usted mismo ya me abrió el espectro de que no solamente es cuestión al ámbito penal, dice violación a los derechos humanos y algo dijo victimizante, algo así dijo la última parte, ¿verdad? Sí, derivado de un Eh, hecho victimizante, de- responsabilidad extracontractual. Aquí, donde sí le daría la razón del el uso de la ley de víctimas, sería nada más en lo que es la violencia familiar, sí, definitivamente que ahí sí lo aplicaría, porque sí se actualizaría esta circunstancia, no solamente de la cuestión victimizante, sino de la violación a los derechos humanos. Ahí sí, porque atenta contra la dignidad de la persona, artículo primero, y creo que otros que podemos encontrar por ahí. Donde ya no estaría de acuerdo sería, por ejemplo, en este caso del daño, de esta situación, del daño moral como resultado de esta circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué no estaría de acuerdo? Porque al final del día me queda claro que si vamos a llevar el espectro de esto a la cuestión victimizante, que es la que me llamó más la atención,
Creo que con derechos humanos no tenemos problema, lo entendemos perfectamente bien. La última fracción sí, porque en todo caso, a mí me causaría mucha cuestión o escozor en la mente el que todo acto del ciudadano tenga que ser no tutelado, sino protegido o tendré una responsabilidad subsidiaria de Estado. Porque entonces, si vamos a agregar esa responsabilidad al Estado para que cubra lo que comete el ciudadano, bueno, pues entonces el Estado tendría que decidir si te casas o no te casas, si tienes hijos o no tienes hijos. Y sabemos todos que eso no es posible, que el Estado se meta en ese tipo de situaciones. Si te casas, si no tienes hijos, si te compras una casa, si no te compras un carro. Imaginemos, por ejemplo, bueno, y no lo digo con el afán de llevar la contraria, al contrario, digo, todo eso es una lluvia de ideas y creo que tenemos esa libertad de expresión, pero vamos, imaginemos que si llevamos esto al incumplimiento de obligaciones contractuales, pues en todas las controversias tendría que estar inmerso el Estado para poder responder del incumplimiento de las obligaciones. Ya sé, y me van a decir todos, es que son obligaciones contractuales. Sí, esta es una cuestión extracontractual y estamos de acuerdo que es una cuestión extracontractual en donde no hay un contrato, no hay un vínculo, no hay una situación bilateral, no hay nada de eso. Es casuístico en un momento dado la causación de ese daño. Y bueno, para mí, desde esa perspectiva, considero que la situación victimizante no podría actualizarse en este caso particular. ¿Por qué? Porque tampoco hay una cuestión que hablemos de una intención de causar daño. Hablemos de daño moral, ya claro, o sea, de daño moral, porque es una cuestión, llamámosle accidental, o sea, accidentes que causan daño, sí, sí causan daño, dice las hipótesis, actuando ilícitamente. Lo que es ilícito es contrario a la ley, de acuerdo. Sin embargo, vamos a ver hasta dónde llega esa ilicitud dentro de la normatividad y me queda claro que causa un daño porque trae una consecuencia. Pero aquí es donde me causa escozor si esa responsabilidad de yo como ciudadano, como cualquier mortal que ofendo, maltrato los sentimientos de otra persona, el Estado tiene que responder sobre mi conducta. Porque si esto es así, y perdón por la analogía, pues entonces le tendríamos que demandar al Estado el pago de alimentos, porque es una cuestión de orden público, lo mismo que esta situación, porque la afectación de una persona en su esfera extrapatrimonial, desde el momento que es persona, tiene que ser tutelada y protegida, sí, necesariamente. Pero realmente quien le causa daño a esta persona tiene que ser protegida también por el Estado, sí, a través del dictado de una sentencia y donde tutela ese derecho. Pero entonces, ¿hasta dónde llegará la responsabilidad del Estado para proteger ese daño? ¿Y cuántas demandas tendrá el Estado que participar? Porque también hablaremos de que de que el Estado tendrá que participar desde un inicio para que garanticemos su derecho de audiencia, para poder aplicar el derecho de víctimas. Bueno, esa es mi casuística, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor estoy mal. No, y completamente de acuerdo con usted, doctor, porque entonces estaríamos hablando del colapso, ¿no? De las partidas presupuestales y todo eso. Sin embargo, yo también tengo una salida en la cuestión de la socialización del riesgo. O sea, creo yo que sí, el Estado sería difícil que reparara todos los daños que no se puedan reparar de manera directa. Sería difícil, sería estar pensando en una utopía. Sin embargo, yo creo que sí podría entrar ese tipo de socialización del riesgo con el objeto de buscar que las víctimas, ya sea penal, civil, mercantil, lo que sea, de una u otra manera sí puedan obtener una reparación del daño adecuada, que, que si no se pueda realizar, obviamente todo esto estoy hablando que pensando de que no existe una persona que pueda hacer frente a la indemnización, ¿no? Que se agotaron todos, que se le intentó cobrar, como dice Carolina, que su sueldo se le embargue y todo, y aún así esa situación siga permeando, ¿no? La cuestión de que la persona... Tú, porque tú decides alterarte.
Entonces, en base a eso, sí podría haber esa posibilidad por parte del Estado mediante un fondo en donde los riesgos se socialicen para los efectos de que esas personas puedan tener acceso a una indemnización que le pueda hacer frente a los daños que le fueron ocasionados. Pero como le digo, es como la idea de ir construyendo este derecho de daños, no solamente desde el punto de vista voy y demando, sino qué posibilidades o qué propuestas se dan para que se pueda lograr esto y en conjunto, ¿no? Juzgadores y postulantes podamos hacer que esta construcción sea sólida, ¿no? Con respecto a la reparación del daño. No, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que la ventaja que tenemos hoy en día es que las aportaciones que ustedes como postulantes hagan en los planteamientos y argumentos que presenten en sus demandas, pues nos abren los ojos a nosotros, ¿eh? Hay situaciones que decimos, creo que tiene razón el abogado, vamos a atenderlo. Y yo creo que no estamos en una situación de acierto-error, sino simplemente de atender precisamente, dar cumplimiento a lo que dice la Constitución, ¿no? Dar una justicia imparcial, completa. Y en este caso particular creo que tiene razón, le doy parte de la razón en el sentido de que, bueno, se tiene que buscar una reparación del daño en beneficio de aquel que sufre este tipo de consecuencias y que pues tendremos que encontrar el mecanismo. Dice usted un fondo, pues sí, pero ya ve, en este caso particular, ¿cómo lo integramos? Si con multas, con impuestos, ¿cómo lo hacemos? Porque ese sería el cómo. El cuándo, pues también estaría un tanto difícil, pero bueno. Y sobre todo el conocimiento, porque precisamente el sábado, Cris, que estábamos en la sesión, eh, un compañero de Tlaxcala, que era asesor, ¿verdad? Victimal, nos hablaba respecto a los fondos de apoyo y me llamó la atención porque dice, es que nadie lo pide, licenciada, nadie lo pide, ahí está y nadie lo pide. Digo, a ver, danos una cátedra, dinos, ¿cómo se pide? Y definitivamente los fondos de apoyo allí están, tienen una partida presupuestal, son para determinadas cosas y nos abrió los ojos ese día en la clase y efectivamente a veces no conocemos y porque no conocemos no lo pedimos y así se va como vicio. Entonces, creo yo que hay que hacerlo y ya sabes que yo me encanta platicar, pero ya estamos sobre el tiempo, Cris, no sé si Así tengo es, y el maestro preguntas. todavía está en horario. Bueno, maestro, para no abusar más de usted, en el buen sentido, porque luego ya sabe, usted empieza. Recuerden que estamos platicando de nuestra maestría de Derecho de Daños estos jueves previos. Recuerden que arrancamos la maestría, la primera maestría en Derecho de Daños el sábado 11 de mayo. Va a ser una maestría en este primer grupo, en esta primera generación. Es una maestría 100% virtual porque tenemos la participación de algunos ponentes de carácter internacional. Entonces, los invitamos, de verdad, todavía quedan algunas becas y evidentemente, pues mi querido maestro Jorge Sandoval, al ser un civilista, va a estar como docente de esta maestría en Derecho de Daños. Esa es de procesal penal, gracias. Esa imagen no es de esta Bueno, maestría. Ay, mis amigas que están ahí, de veras. No, entonces los invitamos de verdad para que se inscriban. Todavía tenemos algunos lugares para que estén con nosotros en la maestría en Derecho de Daños y pues repito, va a estar como docente también el maestro Jorge Sandoval y evidentemente pues la doctora Marisol Martínez Reyes. Entonces aprovechen, todavía tenemos esas becas y bueno, pues va a ser muy interesante, maestro, porque hay muchas posturas, hay muchos comentarios en redes sociales que se irán discutiendo ya de manera formal en el inicio de la maestría. Entonces, pues maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y esperemos que esté con nosotros ya en la maestría en Derecho de Daños. pues muchas gracias a las dos por haberme invitado y bueno, pues siempre la polémica es muy buena, pero al final del día, yo siempre lo digo, en derecho nadie tiene la razón absoluta. Esto es
constructivo. Esto es un abono, un pequeño granito de arena para contribuir a que seamos mejores postulantes y hacer mejores planteamientos en nuestras demandas y en nuestras sentencias, porque también nosotros no cantamos mal las rancheras, a veces nos equivocamos, pero bueno, creo que de los dos lados somos humanos y creo que juntos podemos trabajar. Así es. Y recuerden, perdón, Mari, tengo que decirlo, recuerden que esta maestría tiene un gran plus. Esta maestría a todos los alumnos inscritos se les hará llegar el primer libro de la doctora Marisol Martínez Reyes en materia de derecho de daños, el tomo 1, que incluye esta gran maestría. Y bueno, pues ese libro recopila mucha de la experiencia que tiene Marisol en más de 20 años dedicándose a esta materia. Entonces, también ya se les estará hablando de la presentación del libro de Derecho de Daños por parte de mi querida Marisol. Entonces, es un programa muy completo y recuerden que la conferencia magistral de apertura de esta maestría en Derecho de Daños va a ser por parte del doctor Eugenio Llamas Pombo, director del área civil de la Universidad de Salamanca en España, y él va a dar una conferencia magistral respecto de lo que es el derecho de daños en la actualidad. Entonces, bueno, pues vamos a tener grandes ponentes, tenemos ponentes de Chile, de Colombia, de Argentina, que van a estar compartiendo con nosotros toda su experiencia y conocimiento en esta gran materia. Entonces, pues mi querida Sol, creo que vamos muy bien. Has tenido invitados de lujo, mi maestro te lo tenía que prestar. Dije, bueno, está bien. Entonces, pues aquí estaremos el próximo jueves. Sí, Cristi, pues como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias a los que se conectaron, que estuvieron escuchando. Ha sido mucha retroalimentación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos vernos pronto. Muchas gracias a las dos y aquí estamos a la orden del día. Bueno, y ya los invito de una vez para este próximo sábado, 9 de la mañana, tenemos nuestra clase introductoria con el maestro Jorge Sandoval Romero. Recuerden, vamos a estar en transmisión gratuita para ustedes en clase introductoria, sábado 9 de la mañana en la página de Facebook de INDECA, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Un beso. Hasta Gracias, luego. hasta luego, bye. Gracias a ustedes. Bye.